Bueno, vamos a continuar ahora con la conferencia de don José Carlos Cabrera Pérez. Don José Carlos Cabrera es doctor en Geografía e Historia, en la sección de Historia, profesor de Enseñanzas Medias, profesor tutor de la UNED y profesor asociado a la Universidad de La Laguna. Entre 1994 y 1998 formó parte de la empresa Grarome Canarias, dedicada a trabajos de gestión del patrimonio natural y cultural. Desde 1998 es técnico del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, área que actualmente dirige como jefe de sección. Autor además del blog Hablamos de Patrimonio en Tenerife, posee diversas publicaciones sobre arqueología, historia y patrimonio. Bueno, José Carlos, gracias por venir. Muy bien, muchas gracias, Domingo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, no podría ser de otra manera, quiero agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos de la Provincia Occidental la invitación que ha cursado a nuestro Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo, en especial a nuestra unidad técnica, para que estuviera hoy aquí con ustedes. Y además el agradecimiento es doble. Agradecimiento es doble porque en unas charlas que van dirigidas precisamente a un colectivo que es el de los técnicos de la construcción, que son los auténticos sufridores de la manera que nosotros tenemos de entender el patrimonio, de cómo gestionarlo y de los criterios de cómo intervenir en ello, y que yo creo que, bueno, que no siempre coinciden. Es una materia que admite desde luego la discrepancia. De hecho, como anécdota, en los últimos días dice, pero ¿de verdad vas a dar una charla como representante de la unidad técnica del Colegio de Arquitectos? Y uno pensaba y dice, bueno, si en mi etapa de deportista profesional fui capaz de sobrevivir a la cancha de Huesca, que ríete de los ambientes de las canchas turcas, serbias y griegas, digo, bueno, no creo que tenga ningún problema ni de sobrevivir en este escenario, ¿no? Bien. Bromas aparte, Argeo decía en su intervención el otro día que una de las cosas que nos había arrebatado la COVID era el hablar, era el debatir y el de discutir criterios de intervención, la manera de abordar el tratamiento del patrimonio. Y en ese sentido sí quiero decirles que nuestra unidad de patrimonio, a diferencia de otras administraciones, está disponible en el horario de trabajo para atenderlos ustedes de inmediato. Si nosotros intentamos que todas aquellas preguntas, aquellas consultas, evidentemente todos aquellos proyectos y propuestas que nos soliciten para informar, pero incluso cuando estamos todavía en un nivel de conversación, estamos absolutamente dispuestos a hablar, a discutir, a debatir, a plantear los proyectos, a llegar a puntos de encuentro que entendemos que es fundamental. Y yo creo que actos como este, jornadas como estas, son escenarios importantes para precisamente fomentar este tipo de debate. Cuando Alejandro Botel nos planteó, ¿y cuál es el tema? Digo, nuestra principal obsesión ahora mismo, y de hecho en las últimas jornadas, eventos parecidos a estos en los que hemos participado, siempre hemos tratado el tema de los criterios de intervención en el patrimonio histórico desde la perspectiva de nuestra unidad técnica. Pero es que es verdad que hablándolo con él dice, el tema requiere la jornada completa, es decir, la cantidad de soluciones, la cantidad de ejemplos, las distintas opciones que pueden plantearse, el debate que eso genera nos llevaría o excedería, por supuesto, la hora o los 60 minutos que tendría disponible para plantear aquí. Y por eso se nos planteó una segunda opción, que es nuestra segunda gran preocupación en relación con el patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico de la isla de Tenerife, que es el tema de su protección. Y en especial a uno de los instrumentos de protección que legalmente vienen reconocidos en la normativa, que son los catálogos municipales. ¿Y por qué los catálogos municipales? Porque la posibilidad de conservar el grueso del patrimonio arquitectónico que ha llegado hasta nosotros en la isla de Tenerife pasa necesariamente por los catálogos municipales. Y además por una razón casi de lógica. Los otros dos instrumentos de protección a los que me referiré puntualmente a continuación, que son la Declaración de Bien de Interés Cultural o incluso un instrumento nuevo que aparece en la ley de 2019, que es el catálogo insular, tienen un ámbito muy restringido porque están dirigidos exclusivamente a aquellos ejemplos arquitectónicos excelentes, sobresalientes, y lo que está claro es que la excelencia es reducida, está acotada. Mientras que la figura de los catálogos municipales es realmente la herramienta que tenemos, la herramienta jurídico-técnica que tenemos ahora mismo para poder conservar, insisto, ese grueso patrimonial. Y además porque cuando uno analiza los catálogos municipales, tanto los que están vigentes como los que están en tramitación, algunos con muchísimos años de tramitación, tienes la sensación de que
salvo algunas excepciones, y creo que en estas dos últimas jornadas han hablado de, tanto Argeo ha hablado del catálogo vinculado al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Orotava, como Beatriz Simón, el catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Laguna, que es otra cosa. Es decir, son documentos con los que en algún caso, digamos que no estamos absolutamente conformes, también aludiré a su caso, pero son documentos técnicamente yo casi diría que impecables, es decir, son documentos de muchísima calidad. Pero cuando tú analizas lo que son los catálogos municipales en general, da la sensación, y en esto creo no equivocarme, que son instrumentos respecto a los que los ayuntamientos nunca han tenido demasiado interés, porque son instrumentos que generan problemas. En definitiva, catalogar inmuebles supone limitar la libertad que los propietarios tienen a la hora de realizar obras en sus edificios, con el coste político que ello puede suponer. Incluso para muchos proyectistas, el hecho de tener un catálogo, aunque entiendo que pueda ser un reto, también puede suponer acotar la libertad creativa que ellos pueden desarrollar en sus proyectos. Cuando incluso repasas el contenido de los catálogos, la mayor parte de las veces porque no han sido bien dotados económicamente, que ese es otro gran error. Es decir, los catálogos, al ser unos instrumentos fundamentales para la protección del patrimonio, tenían que tener presupuestos suficientes para hacer buenos catálogos. Después haré algún repaso, enseñaré algunas fichas, pero cuando analizas con carácter general, insisto, no en todos los casos y no es correcto generalizar, pero sí es verdad que en un porcentaje importante son catálogos que le falta información. Más allá de que le puedan faltar determinados inmuebles a incluir, la propia confección del catálogo, la propia literatura del catálogo tiende a ser bastante parca. Es decir, son documentos que no suelen entrar en demasiados detalles y muchas veces eso acarrea problemas a la hora de ejecutar obras e incluso acarrea problemas a la hora de garantizar la conservación de los elementos patrimoniales que tú quieres conservar. Para poder hablar desde lo más general, ¿no? Para centrarnos en lo que es los catálogos municipales, a mí me gustaría hacer una primera introducción relacionada con la normativa de aplicación. Las leyes que intervienen en el tema de los catálogos, las dos principales son, por un lado, la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, la Ley del Suelo de Canarias de 2017. También tenemos que tener en cuenta, evidentemente, el Reglamento de Planeamiento de Canarias que desarrolla la anterior. Y después hay dos leyes que tocan el tema de los catálogos, o al menos de la protección del patrimonio arquitectónico de manera tangencial, pero sí las he querido colocar para no olvidarnos. Una es la legislación, la normativa de evaluación ambiental, porque es verdad que en las determinaciones que han de incluirse en todos los procedimientos de evaluación ambiental, el patrimonio es uno de los elementos a tener en cuenta. Y el reglamento, el decreto por el que se aprueba el reglamento de alojamiento turístico, especialmente en lo que se refiere a los establecimientos turísticos rurales o emblemáticos, este decreto es taxativo, es decir, solo se puede admitir ese uso como casa rural, como casa emblemática, hotel rural, hotel emblemático en aquellas casas que estén catalogadas, con lo cual, evidentemente, hay una conexión directa entre esta actividad turística concreta y el tema de los catálogos. La Ley 11/2019 es nuestro manual, es decir, sí, evidentemente tenemos que tener en cuenta las otras leyes, pero la ley que nosotros utilizamos y que la tenemos siempre encima de la mesa en nuestra unidad de patrimonio es la Ley 11/2019. Tenemos la costumbre de seguir hablándola o seguir denominándola como la nueva Ley de Patrimonio Cultural. Bueno, ya no es tan nueva, es decir, ya han pasado unos cuantos años, han pasado en concreto 3 años, va a camino de los 4 años, y ya empieza a enseñarnos realmente, pues, digamos, la bondad o aquellos errores que contienen que hemos sido capaces de detectar en su contenido, ¿no? Hay que reconocerle a la ley de 2019 un aspecto que es fundamental y es su voluntad expresa, porque además lo va demostrando a lo largo de todo el texto, de proteger el patrimonio del archipiélago en sus distintas naturalezas arqueológicas, arquitectónicas y demás. Es verdad que es una ley más compleja, pasó de 102 artículos a 150 artículos, y además es una ley que por fin hemos logrado sacar. Es decir, cuando entró en vigor la ley del 99, que es la primera ley autonómica en materia de patrimonio cultural, a los poquitos años nos dimos cuenta que esa ley del 99, a la que no se le puede negar su carácter innovador, por fin la Comunidad Autónoma de Canarias tenía una ley propia en esa materia, lo cierto es que enseguida empezaron a aflorar los defectos, las deficiencias y las dificultades que suponía trabajar con esa ley. Y desde 2002, el Gobierno de Canarias empezó a plantear la revisión de la ley. En 2002.
un proceso de 17 años en los que llegaron incluso a publicarse, a hacerse públicos determinados anteproyectos, algunos realmente disparatados, otros mucho más acertados. Y en el último empuje, que ha sido precisamente en la legislatura anterior, el equipo directivo de la Dirección General de Patrimonio Cultural se planteó que la ley tenía que salir en esa legislatura. Empezaron reuniones con los cabildos, se entendía que las administraciones insulares, que son las que la ley del 99 le otorgaba la mayor parte de las competencias, tenían mucho que decir en cuanto a qué experiencia habían tenido trabajando con la ley anterior, y empezamos a intentar corregir y redactar y reformular muchos de los artículos de la ley, pero no fue suficiente. Es decir, la legislatura se vino encima y realmente ese consenso en cuál debía ser el contenido de los artículos se limitó a aspectos muy concretos, muy particulares y desde luego claramente insuficientes de la ley. La ley se termina de redactar por parte de un equipo que formaba parte de la Dirección General y desde luego tiene problemas. Argeo, Beatriz Simón, que han tratado en sus ponencias, han tratado este asunto, han revelado algunos de los problemas que ellos perciben en la ley y desde luego no están muy alejados de la realidad, pero lo cierto es que más allá de plantear una urgente revisión, nosotros en nuestro cabildo ya lo tenemos estudiado, tenemos clarísimo cuáles, desde nuestro criterio, cuáles son los aspectos de la ley que tienen que ser corregidos. Lo cierto es que mientras no se revise tenemos que apechugar con ella. Y sobre todo el aspecto más importante que ahí esté señalado, es que hay que hacerla cumplir. Y hay muchísimos aspectos de la Ley de Patrimonio Cultural que a las administraciones, ya no me meto ni siquiera en el terreno de los profesionales, en el terreno de los particulares, incluso a las propias administraciones nos cuesta horrores cumplir. Requería, como fue una de las cosas, requería una revisión incluso en la propia definición del patrimonio cultural. La propia definición de patrimonio cultural que aparece en el artículo 2 de la ley, si ustedes lo leen detalladamente, se dan cuenta que le faltan palabras, es decir, una frase que está muy mal articulada. Dice, el patrimonio cultural de Canarias está constituido por los bienes muebles e inmuebles, ¿vale? Manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes de Canarias, es decir, parece que son los bienes muebles e inmuebles y manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes canarias de la cultura popular y tradicional que tengan valor histórico, artístico, arquitectónico. Dice, parece que solo se está refiriendo a la cultura popular y a las manifestaciones del mundo aborigen, es decir, lo lógico es que el patrimonio cultural de Canarias está formado por todos aquellos bienes muebles, inmuebles y materiales que tengan valor histórico. Es decir, se enredaron en la definición, pero yo sí me quería quedar en la última parte, sea cual sea su régimen jurídico. Esto ha sido objeto de discusión, es una definición que aparece en la mayor parte de las restantes leyes autonómicas, y lo que está queriendo decir, según la interpretación, evidentemente yo no soy jurista, pero sí he intentado leer todo lo posible sobre las interpretaciones jurídicas de la legislación de patrimonio. Cuando hablan de la independencia del régimen jurídico, quiere decir que el patrimonio es patrimonio con independencia de que esté incluido o no en un instrumento de protección. Es decir, existen bienes con valor patrimonial que no necesariamente están incluidos en un catálogo municipal, están declarados BIC o están incluidos en un catálogo insular. Es decir, el valor patrimonial es propio, es íncito del bien. Y digamos, el reconocimiento se hace con el instrumento de protección, pero el valor persiste. Por eso, uno de los mecanismos de protección que vienen recogidos en esta y en otras leyes autonómicas relacionadas con esta materia, existen medidas cautelares, medidas preventivas en aquellos casos en que determinados bienes patrimoniales carezcan de esa protección jurídica. En nuestra ley, en la ley de 2019, los 5 mecanismos de protección del patrimonio, en este caso del patrimonio arquitectónico, es el objeto de estas jornadas, que se señalan son los siguientes. Primero, el más importante, la declaración de bien de interés cultural, que se refiere a los bienes más sobresalientes en el ámbito del archipiélago canario. En segundo lugar, se crea una figura nueva, un instrumento de protección nuevo, que es el catálogo insular, se refiere a aquellos bienes que tengan un interés insular. En el tercer nivel aparece el catálogo municipal, se refiere a aquellos bienes de distintas naturalezas, entre ellas arquitectónicas, que tengan un interés local. Después están los bienes de valor patrimonial que no se han incluido en ninguno de los 3 instrumentos anteriores y que están pendientes de clasificación, están pendientes de inclusión en uno de esos instrumentos y sobre los que se pueden adoptar medidas cautelares. Y después existe un mecanismo preventivo más general, en el que no voy a entrar, que está relacionado con el artículo 63, en el que tampoco voy a entrar, y con la evaluación ambiental de planes y proyectos. Si entramos en el capítulo de los bienes de interés cultural, las novedades que la ley de 2019 aporta respecto a la del 99 son escasas. Es decir, realmente no hay demasiados cambios en el régimen jurídico. En la actualidad en la isla de Tenerife existen 206 BIC y ahí tienen, en sus distintas categorías, ahí tienen el número de BIC declarados
en la categoría de monumento, conjunto histórico, sitio histórico, etc. La ley crea nuevas categorías de bien de interés cultural, el paisaje cultural, el sitio industrial y 10 subcategorías de bienes inmateriales. La tramitación para la declaración de un BIC pasa de 1 año a 2 años, pero eliminan una determinación jurídica que aparecía en la ley del 99 y que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, que era la denuncia de mora, porque esto propiciaba que los expedientes de tramitación de los BIC se eternizaran. Y es que tú tenías que terminar el procedimiento en 1 año, pero si nadie denunciaba que tú no estabas cumpliendo con el plazo, el expediente podía durar infinitamente. Y a raíz de la denuncia de quien fuera, de que, oiga, señores de la Administración, que están retrasando la declaración del BIC, entonces las administraciones teníamos 4 meses para la declaración del BIC. Era un artificio que provocaba que estas declaraciones, insisto, se eternizaran, y eso ha sido corregido por el Tribunal Constitucional y ha sido corregido en la propia Ley de Patrimonio Cultural. Hay un aspecto que sí entiendo que es muy interesante y que ningún municipio ha cumplido, y es que la declaración de BIC, porque con la declaración de BIC no solamente se protege el bien, el edificio, el yacimiento arqueológico, el bien etnográfico, sino que también se establece un entorno de protección que tiene también unas singularidades. Uno de los planteamientos, entendemos que acertados, que dispone la ley es la necesidad de modificar el planeamiento preexistente para adaptar una nueva ordenación urbanística a la nueva realidad patrimonial que ha supuesto la declaración de BIC y la declaración del entorno de protección del BIC. Y la última cuestión a señalar es que actualmente, y por la revisión que nosotros tenemos, realmente salvo algunos bienes de naturaleza arqueológica, pocos BIC quedan ya por declarar en nuestra isla de Tenerife. Tenía aquí preparado unas diapositivas relacionadas con los conjuntos históricos y con los planes especiales. Yo creo que tanto Beatriz Simón como Argeo lo han desarrollado además con una claridad y con una contundencia más que evidente. Coincido prácticamente en todo lo que han dicho, con lo cual no quiero entrar más allá de ello. Simplemente acotar una duda que planteó Argeo en su intervención. 2 dudas eran reales, ¿no? Que era ese afán, criticaba ese afán controlador del Cabildo y recontrolador en el sentido de por qué tenía que haber un informe favorable. Y eso tiene una explicación jurídica, no me la he inventado yo. El máximo conocedor de la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85, porque esto no se lo inventa la ley canaria, esto es vamos a llamarlo casi un cortapega que hace la ley canaria, las 2 leyes canarias de patrimonio respecto a la Ley de Patrimonio Histórico Estatal. Juan Manuel Alegre es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Cantabria. Tiene como 60, 70 publicaciones interpretando la Ley de Patrimonio Histórico Español, y lo que él defiende, y yo lo único que hago soy un mero transmisor, es que la ley estatal estableció que fueran las comunidades autónomas las que autorizaran las intervenciones en los BIC en todas sus categorías, incluidos los conjuntos históricos. Es decir, la competencia para autorizar obras y usos en un BIC, en todos los BIC, era de la comunidad autónoma. En el caso canario, en el año 88 y en el año 94, en el caso de Canarias, en el año 88 y en el año 94 fueron 2 periodos de transferencia de competencias que hace la comunidad autónoma a los cabildos. Las características de nuestra comunidad autónoma, un archipiélago, hacía que parecía más lógica que fueran los cabildos insulares los que tuvieran las competencias en esta materia y en relación con los bienes de interés cultural. De tal manera que esas competencias que tenía la comunidad autónoma era competencia de la comunidad autónoma. Autorizar obras en BIC se transfería a los cabildos. Pero el propio Alegre Ávila dice: en el caso de los conjuntos históricos, y dado se trata de espacios urbanos consolidados que afectan a muchísimas edificaciones, donde vive un montón de gente, donde además de los problemas relacionados con el patrimonio, existen toda una serie de problemas adicionales, imagínense todo lo que significa vivir en una ciudad, parece lógico que la administración que dé las licencias y que regule lo que se haga dentro de ese conjunto histórico sea la administración más cercana, en este caso los ayuntamientos. Pero la competencia seguía siendo de la comunidad autónoma cabildo. Dice, vale, para tener garantías de que la transferencia de competencias desde el ámbito de la comunidad autónoma cabildo a los ayuntamientos se hiciera sin que supusiera una pérdida de esa competencia, digo, vale, yo te lo transfiero, pero a cambio necesito que tú me ordenes ese espacio con unos criterios a los que yo le emita un informe favorable. Esa es la lectura que hace. Es decir, realmente no es un capricho o no es así de una voluntad del cabildo de controlar, no, es simplemente que
En la transferencia de una competencia que es propia, digo, vale, yo te lo transfiero, pero con unas condiciones. La condición es un plan especial que esté de acuerdo a los criterios, en este caso, de la Administración insular. No entro más a hablar del tema de los catálogos de los PEP porque creo que está sobradamente tratado por los dos ponentes, además muy bien tratado. El segundo instrumento de protección, insisto, novedoso en nuestra ley, estaba en todas las comunidades autónomas, en la nuestra, en la primera ley, la del 99, no lo introduce, es el catálogo insular. En este caso, lo dice el preámbulo, el objetivo era reducir el número de BIC. Y había una alusión, no los nombra, pero hay una alusión directa a la isla de Tenerife, más que justificada, es decir, 206 BIC en una única isla, es decir, nosotros sumamos más del doble de la suma de los otros BIC de las 6 islas restantes. Es decir, es un exceso, es un sobredimensionamiento del número de BIC que tiene una justificación en una época en la que se detectaban una serie de bienes que tenían una calidad arquitectónica, patrimonial en general, que hacía considerar que, digamos, que el catálogo municipal se quedaba, era insuficiente, se quedaba corto y dice, vale, ¿cuál es el siguiente escalón? Dice, el siguiente escalón es la declaración de BIC. Pues vamos a por la declaración de BIC. La realidad es que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la organización del propio patrimonio, faltaba este instrumento que es el que se ha creado ahora. Afecta a bienes muebles, a bienes inmuebles y a bienes de carácter inmaterial. El procedimiento de tramitación es muy similar al de los BIC, en este caso son 12 meses, y a diferencia de la declaración de BIC, que tiene, digamos, dos fases, una en el ámbito insular y otra en el ámbito de la administración autonómica, en este caso la tramitación es completa, es decir, se inicia en el cabildo y se resuelve en el propio cabildo. Además que a diferencia del caso de los BIC, que se tramitaban a título individual, es decir, cada bien tenía su propio expediente de tramitación, en el caso de los catálogos insulares, de la misma manera que ocurre en los catálogos municipales, puedes tratarlos individualmente, puedes tratarlos en grupo o puedes incluso afrontar la elaboración de un catálogo insular completo y cerrado. Se planteaba la misma determinación relacionada con la necesidad de que una vez incluido en el catálogo insular había que modificar el planeamiento para adaptarlo a esa nueva situación protectora. Y el Cabildo de Tenerife, que es el único del que puedo hablar, no ha cumplido sus deberes hasta hace aproximadamente un mes y medio, en que se nos ha planteado a lo que es la unidad técnica la necesidad de echar a andar con el catálogo insular. Lo que vamos a hacer, hemos seleccionado aproximadamente 270 inmuebles de naturaleza arquitectónica en toda la isla, respecto a los que vamos a encargar un informe histórico, es decir, un informe de determinar cuáles han sido los rasgos históricos de esos inmuebles, cuál ha sido el proceso de evolución histórica y, una vez recabada toda la documentación en relación con esos inmuebles, concluir si realmente esa primera proyección que hemos hecho, si esos 270 inmuebles son realmente merecedores o no de incluirse en el catálogo insular. Si la respuesta es positiva, empezaremos con lo que sería la tramitación administrativa propiamente dicho. Y en eso estamos. Esperamos que a lo largo del año que viene, en el primer semestre del año que viene, ese trabajo se pueda concluir. Y entramos en el objeto de, realmente, después de todo este larguísimo preámbulo, entramos en el objeto de lo que es esta charla que me corresponde a mí, que es el relacionado con los catálogos municipales. Los catálogos municipales están regulados en el artículo 50 y siguientes de la Ley de Patrimonio Cultural, y en la definición de catálogo municipal habla de bienes muebles e inmuebles. Es decir, es una curiosidad porque por otro lado está hablando de instrumentos, los catálogos municipales son instrumentos de ordenación urbanística, o por la ley del suelo habla de instrumentos complementarios de la ordenación urbanística, y sin embargo, claro, los bienes muebles realmente no tienen ninguna repercusión urbanística. Y yo creo que el hecho de haber metido los bienes muebles es lo que explica las indefiniciones a las cosas poco claras de la definición de catálogo municipal que la propia ley recoge. Porque si se fijan, dice que no tengan sin gozar de la relevancia de los BIC, porque eso irían por su vía administrativa propia, pues tienen toda una serie de valores históricos, arqueológicos, técnicos y demás. Resaltado en rojo, aunque después volveré a ello, sin que el estado de conservación de estos bienes sea obstáculo para ser catalogados. Nos parece una postilla muy interesante. En ese mismo artículo, pero en el segundo párrafo del artículo, lo que hace es copiar casi literalmente lo que la ley del suelo establece respecto a los catálogos municipales. Tiene la consideración de instrumentos de ordenación municipal, es decir, no, tendrán en consideración instrumentos de ordenación urbanística. Bueno, como estaban los bienes muebles, se han inventado esto de instrumentos de ordenación municipal. ¿De ordenación de qué?
Instrumentos de ordenación municipal, ordenas el tráfico, ordenas los mercados ambulantes, ordenas un montón de cosas. Y yo creo que en ese caso la ley, nuestra ley de patrimonio cultural tenía que haber sido más clara. Dice, no, son instrumentos complementarios de ordenación urbanística, lo mismo que dice la ley del suelo, si además el procedimiento de tramitación de los mismos va a seguir la normativa urbanística. Le señalo en rojo lo de ecológico, porque entre los distintos valores que tienen que tener los bienes que integran el catálogo municipal, en el párrafo de arriba no nombran el ecológico, pero en el segundo párrafo sí que lo nombran, ¿no? Y simplemente la última frase está relacionada con la definición que la ley del suelo hace respecto a los catálogos como instrumentos complementarios de esa ordenación urbanística. ¿Cuál es la situación de los catálogos? Antes de entrar en lo que dice la ley respecto al contenido de los catálogos, la ley nueva, la de 2019. ¿Cuál es la situación actual de los catálogos en Tenerife? Pues aunque parezca sorprendente, existen 10 municipios en la isla de Tenerife que nunca han tenido catálogo. No es que haya, bueno, hay 2 que sí, lo tuvieron y por sentencia judicial fueron anulados, que fueron el caso de Arona y el caso del Rosario. Pero los otros 8 nunca lo han tenido. Desde que los catálogos empezaron a aparecer con el nacimiento del urbanismo moderno en España en los años 50, con la ley del 56, empieza a hablarse ya de catálogo en términos modernos, en términos similares a lo que hoy entendemos por catálogo, hay ayuntamientos en la isla que nunca lo han tenido. Hay 15 municipios que tienen lo que nosotros llamamos catálogos antiguos, y lo llamamos antiguos porque su aprobación se produce o tiene lugar en el 2002, pero realmente se tramitaron cuando todavía la ley, en buena parte, la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias del 99 estaba en proyecto, se estaba gestando. En concreto el catálogo de Santa Cruz, que ahí pone 2005, realmente el catálogo de Santa Cruz es el que está vigente ahora, porque el de 2013 también decayó, es del año 99. Lo que ocurre es que en la adaptación básica del plan general lo que hacen es cortan y pegan el catálogo del 92 y lo trasladan al año 2005. Y después existen 6 municipios que tienen catálogos, vamos a llamar más o menos recientes, que se mueven entre 2005 y 2010 aproximadamente, que son los 6 municipios que ahí tienen indicados. Esta tabla que la hice, por eso incluso se me había olvidado porque no hice el cómputo para Santa Cruz, tiene otro número, y son cifras aproximadas. En la primera columna tienen el número de inmuebles, de bienes, la mayor parte de ellos son inmuebles de naturaleza arquitectónica, prácticamente en su totalidad. En los catálogos, en los catálogos vigentes, cuáles son el número de bienes que aparecen catalogados, en los PEP vigentes, cuáles son el número de inmuebles que vienen catalogados. Y la última columna es una cosa que nosotros llamamos previsión, o proyección, o como lo quieran llamar. Nos hemos dedicado en los últimos años a inventariar la isla, es decir, a ir reconociendo los municipios e ir anotando, recogiendo e incluyéndolo en nuestra base de datos, inmuebles que huelen a patrimonio. ¿Y qué significa esto de que huelen a patrimonio? Es decir, son inmuebles en los que nosotros percibimos elementos que pudieran ser susceptibles de catalogación, entendiendo que precisamente le corresponde al estudio, al análisis que tienen que hacer los catálogos municipales, le corresponde determinar si realmente en esos inmuebles en los que se perciben elementos patrimoniales, esos elementos patrimoniales son suficientes para justificar la conservación del inmueble y la inclusión en el correspondiente catálogo municipal. Es verdad que la cifra puede entenderse desmesurada, pero lo que estamos planteando es que la redacción de los catálogos se convierta casi en un auténtico estudio científico de decir, oye, vamos a justificar lo que vamos a incluir, pero vamos a justificar también lo que no vamos a incluir. Porque los problemas se pueden plantear en los 2 ámbitos. Es decir, podemos tener problemas por habernos pasado incluyendo bienes que quizás no están suficientemente justificados, pero podemos tener problemas en el caso de que no hayamos incluido bienes que en algún momento alguien pueda pensar que sí reúnen valores como para haber sido catalogadas. Y este es el panorama, digamos, de partida que nosotros planteamos respecto a la redacción de los catálogos. La ley de 2019 introduce una serie de novedades que nosotros entendemos importantes en relación con los catálogos, con el régimen jurídico de los catálogos municipales, tanto en relación con la ley del suelo de 2017 como con la ley anterior. Novedades en lo que se refiere a los criterios de catalogación, que ahora abordaré. Respecto al contenido de los catálogos, una cuestión que también abordaré a continuación, en el papel del cabildo. Es decir, en la Ley de Patrimonio Cultural, en la tramitación de los catálogos municipales, ha introducido una coletilla que dice que, con carácter previo a la aprobación definitiva, se requiere un informe favorable del cabildo. Con las leyes anteriores, es decir, hasta la entrada en vigor de la ley de 2019, el informe del cabildo en relación con los catálogos era un informe preceptivo, pero no vinculante.
Y lo que nos ocurría y que nos ha venido ocurriendo a lo largo de la historia de los informes emitidos en relación con la tramitación de los catálogos es que nosotros emitíamos informes desde nuestros criterios en los que señalábamos, oigan, equipo redactor del catálogo, le falta a usted por catalogar una serie de inmuebles por esto, por esto, por esto, le acompañamos la fotografía, incluso una pequeña justificación de por qué entendíamos que debía estar catalogado, e incluso sobre las fichas de cada uno de los catálogos establecíamos una serie de, proponíamos una serie de determinaciones que entendemos que las medidas que usted está proponiendo en la ficha de catálogo pueden, digamos, no ser las adecuadas para ese edificio en concreto, sería más conveniente hacer esto. Vale. El informe no era vinculante, pero lo que no es de recibo es que nunca se contestara. Es decir, si en una tramitación de un expediente administrativo se solicita un informe a la administración y la administración se postula en un determinado sentido, alguien tendrá que justificar que esa administración, en su valoración, en la evaluación, en las cosas que propone, está equivocado y por eso no las admitimos. Es que no nos admitieron ni una. Es que cada vez que emitíamos un informe en la tramitación de los respectivos catálogos que se fueron aprobando, es decir, el informe del Cabildo no se respondía, no se justificaba, no se argumentaba por qué estábamos equivocados. Claro, realmente yo creo que el espíritu precisamente de la ley, de la solicitud de un informe, aunque no sea vinculante, por lo menos requiere una explicación. La nueva ley, y tampoco tenemos muy claro el motivo, introduce el informe favorable del Cabildo. Eso implica, por lo menos desde nuestro punto de vista, que esto no tiene que convertirse en una especie de machuca y limpio, una especie de dictadura del Cabildo, en absoluto, sin nada más lejos de la realidad. Y de hecho lo que nosotros pedimos, porque lo hemos venido pidiendo siempre, lo que pasa es que antes evidentemente estábamos en una situación jurídicamente inferior, ahora estamos a la par, una estrecha colaboración a la hora de confeccionar el catálogo y a la hora de ir viendo qué inmuebles se catalogan y volver, insisto, a lo que Arejeo planteó hace 2 días de es necesario sentarse para discutir cuál tiene que ser el contenido del catálogo, cuál tienen que ser los criterios a introducir en cada una de las fichas, qué inmuebles se quedan dentro, qué inmuebles se quedan fuera. Yo creo que es fundamental. Entre otras cosas, porque nos ha pasado con algunos planes especiales de protección de otros conjuntos históricos que cuando les hemos pedido a los que sí que requieren un informe favorable, en este caso lo han pedido siempre, le hemos pedido a los equipos redactores la clave para que esto camine y vaya rápido es que vayamos de la mano desde el minuto 1. La realidad es que nos presentan ya documentos cerrados sin haber consultado y muchas de esas cuestiones con unos criterios. Es decir, si los equipos redactores no conocen ni siquiera cuáles son los criterios de la administración que va a tener que informarlo, es decir, lo que ha ocurrido es que prácticamente es, oiga, vuelve usted a empezar, no de cero, pero vuelve usted a empezar desde bastante atrás. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos, porque el tema de los plazos es un tema al que también ahora mismo trataré, el tema de los plazos es fundamental. Porque se está perdiendo patrimonio arquitectónico y es necesario que las administraciones nos coordinemos y de alguna manera lleguemos a lo que les dije al principio, lleguemos a puntos de encuentro para que la elaboración del catálogo camine con rapidez. Y la otra novedad importante y preocupante desde mi punto de vista es que de la misma manera que la ley del 99 y las leyes del suelo no establecían plazos para la redacción del catálogo, con lo cual el hecho de es decir, al ayuntamiento, bueno, el hecho de que no tenga un plazo para elaborar un catálogo, aunque sepa que lo tengo que hacer, bueno, tampoco es que me estén obligando a tenerlo hecho en determinado año, pues hacía que el tema, digamos, se dilatase en el tiempo, ¿no? La disposición adicional sexta, creo que sí, la disposición transitoria sexta de la Ley de Patrimonio Cultural establece un plazo de 3 años desde la entrada en vigor de la ley de 2019, ese plazo se cumplió el 15 de junio de 2022, si tenemos en cuenta la suspensión general de procedimientos administrativos que se produjo durante el COVID, que fue aproximadamente unos 6 meses, estaríamos cumpliendo el plazo ahora. Es el plazo de 3 años que la ley le dio a los ayuntamientos para tener elaborados los catálogos a aquellos municipios que no tuvieran catálogo y adaptados los catálogos al contenido de la nueva ley, aquellos que sí lo tuvieran pero que evidentemente no estaban adaptados. Y desgraciadamente ningún ayuntamiento, desconozco la situación en las otras islas, ningún ayuntamiento ha cumplido a día de hoy y que nosotros sepamos los 3 únicos ayuntamientos que han iniciado, que sepamos, posiblemente hay alguno que también haya empezado, pero que nosotros tengamos conocimiento, el caso de Santa Cruz, el caso del Rosario y el caso de Candelaria, de manera indirecta, determinados informes que nos llegan nos da la sensación que ya están trabajando en su catálogo municipal. Y hay una cuestión que es lo último que viene aquí, que lo dejo caer, un tema que es preocupante
Es preocupante para nosotros, pero yo creo que debería ser preocupante para más gente, y es una pregunta. Dejo en el aire, no soy jurista y no sé cuál puede ser la respuesta. La pregunta es la siguiente. En el caso del incumplimiento del plazo legal que una ley te establece para tú hacer un catálogo municipal, no lo cumple, y como consecuencia de ese incumplimiento se produce la demolición de inmuebles, no digo inmuebles dudosos, inmuebles, digamos, en los que su inclusión en el catálogo pueda ser discutible, pero sí inmuebles que claramente tendrían que estar catalogados porque tienen unos valores patrimoniales evidentes, genera algún tipo de responsabilidad, incluso genera algún tipo de responsabilidad penal sobre aquellos responsables de no haber hecho el catálogo. ¿Sí? Simplemente lo planteo en esa situación porque sí que puede suponer un tema a resolver desde el punto de vista jurídico. Desde luego no me corresponde a mí, pero simplemente lo planteo desde ese punto de vista, ¿no? En relación con la tramitación del catálogo municipal, la ley de patrimonio cultural coincide, es decir, en este caso sigue prácticamente al pie de la letra lo que dice la ley del suelo. Él plantea que los catálogos se pueden formular como documentos integrantes del planeamiento general, pero también se pueden formular como instrumentos autónomos. Y en este caso, la tramitación de esos catálogos como instrumentos autónomos pues seguirá el régimen jurídico de los planes especiales, que se entiende que son los instrumentos de ordenación más asimilables a un catálogo. Desde nuestro punto de vista, formular el catálogo como instrumento autónomo es un error. Por lo siguiente, parece más lógico, si un ayuntamiento estuviera más interesado en lanzar su plan general, porque entiende que evidentemente es la ordenación del todo el municipio, sin catálogo, vas a ordenar manzanas y ámbitos sin tener en cuenta que ahí hay bienes patrimoniales. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué pasa con los bienes que son catalogables? Es decir, si no los has recogido en tu plan general, quedan. Es decir, se puede, a través de la evaluación ambiental, del documento ambiental estratégico, tú puedes hacer una previsión de decir, oiga, y tenga en cuenta que tiene que proteger todos estos que acabarán estando en un catálogo. Dudo mucho que a lo largo de tramitación de un plan general con esas determinaciones eso pueda prosperar. Y además porque hay determinadas soluciones, y esto ha sido una consulta, insisto y vuelvo, no soy jurista, pero sí he consultado con algunos juristas que están trabajando en ayuntamientos potentes y relacionados con el tema del planeamiento. Hay algunas posibles soluciones relacionadas con los impedimentos y las limitaciones que generan el catálogo, que nos comentan que esas alternativas y esas soluciones se podrían resolver por la vía del planeamiento general. Y podrían resolver muchas, sobre todo de las limitaciones de aprovechamientos que conlleva normalmente la catalogación de un inmueble. Pero coinciden en que esto es el plan general, por lo cual parece lógico que los dos instrumentos, el pequeñito, que es el catálogo, y el grande, que es el plan general, vayan de la mano. Ahí entramos en temas presupuestarios, en temas de los equipos que se confeccionan y demás. Pero en principio la lógica nos indica, por lo menos así lo creemos nosotros, que deberían ir, los dos instrumentos deberían ir de la mano. Después tenemos el problema del plazo. Ayer lo comentó Beatriz Simón, los problemas que están teniendo para modificar el catálogo del Plan Especial de La Laguna, los años que dura, y el problema que se nos plantea a nosotros ahora mismo, el problema del plazo, porque en el artículo 98 del reglamento habla de la suspensión de licencias. Se dice que con la aprobación con la resolución del ayuntamiento de inicio de la tramitación del catálogo, se plantea una suspensión de licencias de 1 año, que se puede ser prorrogable a un segundo año, y al alcanzar la aprobación inicial se produce una suspensión automática de licencias. Claro, el problema es que cuando estamos hablando, piensen en el catálogo de Santa Cruz, en el que podemos estar barajando como mínimo 800, 900 inmuebles, vamos a suponer, una cifra aproximada a la que tenía la del catálogo de 2013, realmente es complicado. Es decir, realmente es realmente complicado poder cumplir con esos plazos. Y encima nos da la sensación que digamos que el hecho de empezar a señalar una serie de inmuebles respecto a los que se persigue su catalogación, en el caso de que no fructifique, se convierte en un aviso a navegantes para decir, oiga, empiecen a pedir licencias de demolición a tutiplén para intentar que ustedes no vean limitados el aprovechamiento urbanístico que pudieran tener, que pueden perder como consecuencia de la catalogación. Entendemos que es una situación de riesgo en la que están muchísimos inmuebles y con un panorama bastante incierto respecto a lo que puede pasar. Y la última cuestión, en la tramitación de los catálogos, que a nosotros nos genera dudas, es si en la tramitación de un catálogo es necesario la evaluación ambiental estratégica. En la disposición adicional tercera del reglamento de planeamiento dice normas técnicas de planeamiento y los catálogos de protección y de impactos quedan excluidos de evaluación ambiental estratégica en tanto su contenido no cumple con los requisitos exigidos en la legislación europea. Es decir, da la sensación de que el propio reglamento dice que
los catálogos deberían estar excluidos, con lo cual, digamos que acortaríamos plazos de manera importante porque, digamos que el papel de informe de determinadas administraciones lo suprimimos. Pero incluso, si esta disposición adicional no existiera, si nosotros analizamos cuál es el objetivo de un catálogo, el catálogo es un instrumento ambiental, es decir, el objetivo del catálogo en sí mismo es proteger medio ambiente, en este caso medio ambiente urbano, vinculado al patrimonio, con lo cual no tiene demasiado sentido que un instrumento que tiene ese objetivo tenga que pasar por uno, porque ¿qué vas a decir? ¿Qué aspectos de evaluación ambiental pueden interferir en el tema de los catálogos? Y otra cuestión que Argeo señaló acertadamente en su exposición, dice, ¿y las alternativas? Es decir, las alternativas están en función del número de inmuebles que tú ves. No, en la alternativa 1 catalogo los que están, en la 2 catalogo 100 más y en la 3 catalogo 300 más. Digo, no, tú tendrás que catalogar los que haya que catalogar. Es decir, un estudio de alternativas planteado con esos criterios, desde nuestro punto de vista, es también un criterio pues, no acertado, no adecuado. Son 3 problemas que nosotros entendemos que subyacen en la tramitación de los catálogos, no son fáciles de resolver y en cualquier caso les plantearé alguna cuestión al final en relación con eso. El artículo 51, y en este sentido entramos ya en una cuestión, lo tenía anotado al final pero lo paso a señalar aquí. La ley de 2019 lo que ha hecho es, como dijo Argeo, ha entrado casi en un nivel, a nivel de reglamento, es decir, de desarrollo reglamentario, al introducir una serie de aspectos en relación con el contenido de los catálogos que casi parecen más propios de un reglamento que de una ley. Porque además el problema está en que si esas determinaciones que tú pones en la ley no son suficientemente flexibles, te puede cortar las alas y te puede llevar a callejones sin salida a la hora de tú ir a la práctica a elaborar un catálogo. También tiene una explicación, por lo menos es la que nosotros intuimos. La ley del 99 tenía 20 reglamentos a desarrollar y en 20 años solo desarrollaron 2. Es decir, el problema está en que creo que debe ser, o creo que los tiros deben ir por ahí. Yo creo que existe el propio reconocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que es la que gestiona el ámbito del patrimonio, de su incapacidad en estos momentos para realmente abordar cuestiones que son de su competencia, que sería todo el desarrollo reglamentario, y lo que intentó a través de la ley dice, bueno, en aspectos que puedan considerar esenciales, vamos a meter cuchillo, vamos a entrar en profundidad, vamos a intentar llegar a un nivel de detalle un poquito más profundo y no dejarlo muy abierto porque vamos a ser incapaces de desarrollar el reglamento de lo que puede ser el contenido de un catálogo. Entendemos que los tiros van a ir por ahí. De todas maneras, hay cuestiones que después trataré que están relacionadas con algunas cuestiones que parecen, dice, me metes en un callejón sin salida, no tengo solución a problemas que se me están planteando. Yo creo que sí existen soluciones, al menos algunas de las que se sugirieron aquí. Pero centrándonos en los criterios para la catalogación, que me parece una determinación legal muy acertada, es decir cuáles son los criterios que van a seguir las administraciones para incluir en el catálogo determinados bienes, en este caso de naturaleza arquitectónica, lo cierto es que se quedaron cortos. Es decir, a lo mejor hubiera sido una ley demasiado prolija, demasiado exhaustiva, demasiado desarrollada, compleja, densa. Pero lo cierto es que cuando tú lees los criterios de antigüedad, representatividad cronológica, tipológica, de testimonio de rareza, o lees de calidad, interés artístico, material, constructivo, o de relación, de valoración de conjunto, da la sensación de que, creo que acertadamente, o por lo menos esa es la interpretación que hacemos, tú puedes catalogar grupos de inmuebles, no necesariamente inmuebles individuales, y después veremos algunos casos de esto. Lo que quiero decir es que cuando nosotros en la unidad técnica leemos este artículo tal como está redactado, lo interpretamos de una manera, pero estoy seguro que muchos de ustedes podrán interpretarlo de otra manera que sea igual de válida a la interpretación que nosotros hacemos. Por eso, más allá de los criterios que aparecen aquí, el último de los cuales está muy relacionado con el tema arqueológico, es decir, en este caso no entraría dentro del patrimonio arquitectónico, el análisis que nosotros hacemos a la hora de determinar cuáles son los inmuebles del patrimonio arquitectónico que deberían o que son susceptibles de catalogación, lo que utilizamos es la evolución histórica de la arquitectura en la isla de Tenerife y cuáles son los lenguajes arquitectónicos que han ido apareciendo a lo largo de la historia en la isla de Tenerife y cuáles son las tipologías constructivas y arquitectónicas que están vinculadas a los distintos lenguajes. La realidad es que la variabilidad es enorme, pero cuando tú te metes en faena y empiezas a estudiar cada uno de esos lenguajes, te das cuenta de que, a pesar de que en apariencia los inmuebles son diversos, hay una serie de aspectos comunes que se repiten en todos ellos y que van marcando lo que nosotros llamamos las tipologías básicas.
Y existen una serie de elementos, por ejemplo, en arquitectura tradicional, que son fácilmente reconocibles. Otra cosa es que estos edificios después hayan sido distorsionados. Pero en aquellos que han sido poco distorsionados, tú vas reconociendo una serie de elementos que te dicen esto es un ejemplo claro de lo que es arquitectura tradicional, tanto en el medio rural como en el medio urbano. De esa primera arquitectura tradicional que, por ejemplo, se caracterizaba porque los huecos en fachada eran huecos que no respondían a una simetría, porque se abrían en función de las necesidades del propietario. Entonces, te van dejando testimonios de lo que puede ser esa arquitectura tradicional, insisto, en los dos ámbitos. En una siguiente fase, esa arquitectura tradicional, a partir de mediados del 18, entra en un escenario. Aparece la Ilustración y la racionalidad, la simetría, el orden, el progreso, la importancia de la ciencia frente a la superstición y frente a la religión. También se traslada al urbanismo y se traslada a la arquitectura. Y la búsqueda de la racionalidad hace que en los entornos urbanos, que era el entorno donde se mueve la burguesía, que son los auténticos motores del proceso Ilustración, modifican la fachada. Es la misma arquitectura tradicional, con introducción de nuevas variantes en el ámbito de las carpinterías, pero encontramos esa composición geométrica que es el reflejo que buscaba el orden, la simetría, la racionalidad, trasplantada a lo que es el mundo urbano. Y encontramos una nueva tipología de inmuebles que tienen variaciones, pero que se mueven siempre dentro del mismo esquema tipológico y constructivo. Desde mediados del siglo XIX empiezan los ismos. Como evolución de esta arquitectura de inspiración clasicista aparece el clasicismo romántico, aparece el eclecticismo, aparece el modernismo, aparecen los historicismos, siguiendo modas que ya venían importadas del ámbito europeo, y aparece toda una diversidad de edificios que responden, y nuevamente, insisto, a pesar de la variabilidad, tú los vas identificando perfectamente. Si seguimos avanzando en el tiempo, nos encontramos con la arquitectura racionalista. Una arquitectura racionalista que, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, cuando tú analizas el catálogo, la sensación que nosotros tenemos es le han dado la espalda a la tercera ciudad más racionalista de España después de Barcelona y Madrid. Es decir, cuando tú empiezas a analizar y hemos tenido la suerte, y ahí el trabajo de algunas de mis compañeras en la unidad ha sido fundamental, hemos vaciado el archivo municipal de toda la relación de inmuebles que entendíamos que podían ser susceptibles de catalogación. Hemos intentado recabar los proyectos originales y tenemos un archivo fotográfico, fotografía antigua, de 16.000 fotografías, de las cuales unas 4.000 son de Santa Cruz, que te permite ir viendo realmente si esa arquitectura, no ya digo la racionalista, e insisto, en todos los ámbitos, pero centrado en la arquitectura racionalista, el grado de evolución, quiénes fueron los autores, y realmente te vas descubriendo que la ciudad de Santa Cruz es una ciudad fantástica desde el punto de vista del racionalismo. Entonces, nos preocupa este tipo de arquitectura, que es fundamental, es el cambio radical, muy bien, aunque no es, digamos que no surge en la Segunda República, pero sí que está muy vinculado al momento de progresía de la Segunda República. Y entramos en el último gran lenguaje arquitectónico de carácter histórico, que es la arquitectura, sobre todo la regionalista, que hablando con muchos de los técnicos, muchos de ustedes, muchos arquitectos, es una arquitectura denostada porque no es una arquitectura de calidad como proyecto arquitectónico, es una arquitectura mimética, de imitación, pero es una arquitectura que desde el punto de vista histórico, desde nuestro punto de vista, digamos, de patrimonio histórico, tiene un valor extraordinario porque está vinculado a un momento concreto que se corresponde con los momentos más duros de la dictadura franquista, en la que para combatir las tendencias separatistas del Euskadi y de Cataluña, prohibiendo el fomento de la lengua y prohibiendo aquellos aspectos, digamos que más podían comprometer la unidad de destino, lo universal, en contraposición lo que hace es fomenta en cada una de las regiones aquellos aspectos más folclóricos, más relacionados con aspectos propios de las regiones, pero que no generaban problemas, y entre ellos era la arquitectura. La arquitectura regionalista, desde el punto de vista histórico, no es sino una recuperación de una arquitectura tradicional por una serie de técnicos destacados dentro de nuestro panorama arquitectónico que la interpretaron, la reinterpretaron y le metieron una serie de elementos nuevos, y al final nos encontramos con un lenguaje que cubre una época concreta que es muy interesante, si quieren no como edificio de calidad arquitectónica, pero sí como edificio con un valor histórico testimonial de un momento concreto. Y eso también es patrimonio arquitectónico. Lo mismo aplicar no son muchos en la isla de Tenerife, lo que es la arquitectura monumental, la encontramos prácticamente en toda la península, y aquí hay determinados ejemplos vinculados precisamente a esta etapa franquista, ¿no? Y la arquitectura contemporánea. Es decir, tenemos que empezar a afrontar en los catálogos municipales todos esos magníficos, no digo que todo hace porque ya pongo el auditorio y
con todo lo que he oído, dice, bueno, el auditorio será patrimonio, veremos, ¿no? Pero quiero decir que hay ejemplos de arquitecturas contemporáneas a partir de los años 60 hasta hoy, en un momento en el que hay una libertad, digamos, de proyecto absoluta, que no responde a una serie de patrones ideológicos sociales tan encorsetados como los que veníamos viendo en los siglos anteriores, y desde el punto de vista histórico resulta complicado, por lo menos en mi especialidad, que es la historia, digo, no soy capaz. Yo creo que en el caso de la arquitectura contemporánea, el trabajo de definir realmente el valor patrimonial que pueden tener edificios, yo creo que ahí le corresponde a ustedes, porque son los que realmente saben apreciar, dado que no tenemos una profundidad cronológica suficiente, sabrán, digamos, apreciar la calidad del proyecto, la calidad de la construcción, en definitiva, digamos, el interés patrimonial que pueden tener algunas de estas edificaciones. Y después tenemos, asimilable a lo que les hablé de la arquitectura regionalista, una arquitectura popular que es muy característica de nuestra isla, en general de todas nuestras islas, que normalmente suele estar representada por las casas terreras y que su calidad arquitectónica no existe, es decir, son unos materiales muy pobres. De hecho, algunas promociones fueron realizadas por arquitectos importantes, arquitectos históricos importantes, pero evidentemente estaban adaptadas a las clases sociales más desfavorecidas a las que iban destinadas este tipo de edificaciones. Son edificaciones cuya calidad, insisto y vuelvo a repetir, calidad de proyecto, calidad arquitectónica, pues posiblemente no sea comparable con otras, pero como valor histórico y testimonial son esenciales. ¿Significa eso que vamos a proteger las casas terreras de toda la isla? No. Eso es un tema a discutir, a valorar, en el que también entraré. Y la arquitectura industrial, que además la nueva ley le ha prestado, la ley de 2019 le ha prestado una especial atención a todo lo que es el patrimonio industrial, y aquí tenemos toda una serie de edificaciones, de construcciones que no están relacionadas con el uso doméstico, están relacionados con determinados usos industriales que digamos que tienen un valor patrimonial que para nosotros está fuera de toda duda y que deberían ser incluidos en el catálogo. Estas tipologías, estos lenguajes, conforman el grueso de las edificaciones que deberían volcarse en los catálogos, más allá de determinadas edificaciones muy singulares, muy específicas, muy exóticas, si quieren, que también podrían incluirse, pero ese es nuestro patrimonio arquitectónico. Y lo que tenemos que discernir es cuáles de estos edificios han llegado hasta nosotros con, digamos, con un reflejo más fiel de lo que es su configuración original, o incluso, aunque hayan sufrido transformaciones, si esas transformaciones, digamos, que se han integrado bien, el edificio ha sido capaz de aceptarlas y esas soluciones híbridas de alguna manera son interesantes para ser incluidas en esos catálogos, es precisamente el trabajo que tiene que hacerse a la hora de redactar el catálogo. Porque después tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos aquellos criterios no patrimoniales que se utilizan como justificación para no catalogar determinados inmuebles. Uno de ellos es el estado de conservación. Es decir, afortunadamente, la ley ya sí reconoce expresamente que la catalogación es independiente del estado de conservación. Con muchísima frecuencia dice que es que los edificios están muy mal, ¿cómo vas a catalogar eso? Y dice, hombre, ¿a quién se los voy a decir? Los edificios se restauran, los edificios se rehabilitan. Y el valor patrimonial de un edificio que está yogofio se puede convertir en una auténtica joya de la arquitectura, correctamente restaurado y rehabilitado. Es decir, parece lógico que el estado de conservación no sea un condicionante a la hora de tu catalogar o no. Pero hay un límite. Es decir, hay determinados inmuebles que han llegado a un nivel de ruina o a un nivel de deficiencia en su estado de conservación que nos vemos obligados a plantearnos si realmente tiene sentido catalogar lo que son ruinas. Es decir, edificaciones que en su momento pudieron haber tenido un valor patrimonial, pero en el estado en el que han llegado hasta nosotros realmente resulta complicado reconocerle ese valor, incluso de justificar una posible catalogación. Esto requiere un estudio de caso por caso y no va a ser fácil, evidentemente, pero sí transmitirles que por lo menos desde la valoración que nosotros hacemos en relación con los catálogos municipales, no vale cualquier edificio en cualquier estado de conservación. Tiene que existir un límite y esos límites pues también tienen que ser estudiados y marcar realmente a partir de qué momento, digamos en la situación de un determinado edificio, merece ser catalogado o no. Después tenemos otra cuestión que ocurre en Canarias, no sé si pasará en otras comunidades autónomas porque desconozco lo que dice la ley del suelo, en la que el reconocimiento del valor patrimonial se hace en función del tipo del suelo en el que esté. Esto que parece, dice, bueno, nos ocurre, nos ha pasado incluso con algún técnico
arquitectos nos ha pasado no en el mismo edificio, pero sí nos ha pasado con situaciones análogas. Esa vivienda tradicional que ustedes ven ahí en bastante mal estado de conservación, que es representativa de lo que es nuestra arquitectura tradicional, si tuviera suelo urbano, lo más probable es que se intentaría evitar el reconocer ese valor patrimonial, porque evidentemente, y dependerá de cuál es los parámetros urbanísticos del ámbito donde se localice, pero realmente pues la tendencia generalizada es intentar, dice, pero bueno, ¿cómo es posible que esto tenga valor patrimonial si es una media ruina, se está cayendo? Es una cosa muy modesta, muy popular la materia. Vale, ahora nos vamos al suelo rústico. Si esta misma edificación estuviera en el suelo rústico, y teniendo en cuenta que la ley de establecimientos de turismo dice que la única posibilidad de montar un establecimiento de turismo rural es en una casa que tenga valor patrimonial, o si nos vamos a la ley de suelo, donde dice que la única posibilidad de uso residencial en el suelo rústico es rehabilitando inmuebles con valor tradicional, la visión que tenemos de esta casita cambia radicalmente. ¿Cómo es posible que no se le reconozca valor patrimonial y no se incluya este inmueble en el catálogo municipal, con una virguería tradicional y demás, ¿no? Es decir, hay que ser un poco objetivos, ¿no? Y entendemos que, o sea, tú entiendes la postura, pero en este campo tenemos que movernos dentro del ámbito de la objetividad. Y cuando se te plantean situaciones de este tipo, eso, ¿no? Vale. Inmueble fuera de alineación. Es decir, como consecuencia de las modificaciones y de las transformaciones urbanísticas más o menos recientes que se producen en nuestros núcleos urbanos, pues la realidad es que hay edificios que responden a alguna de las tipologías señaladas, que quedan fuera de alineación, que rompen la alineación, que desde el punto de vista de la estética urbana y, digamos, del orden urbanístico, están fuera de sitio. Lo lógico sería eliminarlos, pero desde nuestro punto de vista entendemos, no todas, pero hay, yo creo que los 4 ejemplos que tienen son ejemplos lo suficientemente interesantes como para que lo que tenga que predominar sea precisamente la conservación, más allá de recuperar lo que sería la alineación lógica de la alineación lógica de la calle. Después tenemos la catalogación como limitante al aprovechamiento urbanístico. Esto está muy relacionado con una cosa que vemos ahora mismo. Es decir, tenemos la sensación de que determinados inmuebles no se catalogan porque el hecho de catalogarlos puede suponer una limitación importante respecto al aprovechamiento urbanístico de la manzana en la que se insertan en inmuebles de estas características, y no digamos ya en el caso de las casas terreras que ya les planteé y que efectivamente son un problema. Es decir, nosotros somos conscientes de que plantear la catalogación de casas de esta arquitectura popular, que a comparación con las que acabamos de ver en la imagen anterior, digamos que ese valor histórico, ese valor arquitectónico, ese valor patrimonial nos cuesta mucho más reconocerlos, pero para nosotros sí son importantes, pues hay que buscar soluciones, porque en algunos casos, insisto, no en todos, pero hay casos de grupos de casas terreras donde habría que ver de qué manera podemos corregir el tema el tema del aprovechamiento urbanístico, pero desde luego nosotros entendemos que analizados desde una perspectiva estrictamente patrimonial, son grupos de inmuebles que merecerían estar catalogados y merecerían ser conservados. Insisto, no en todos los casos, pero sí en determinadas situaciones. Otras veces, la negación de la catalogación como consecuencia de proyectos urbanísticos. Cuando se plantea la renovación urbana de toda la zona del barrio de Cuesta Piedra, el edificio Vitabana, la penúltima fábrica, el penúltimo edificio con uso industrial en lenguaje racionalista que conservábamos, en este caso de Marrero, la otra es la fábrica La Belleza, que está en la parte alta de la calle Pérez de Rosas. Es decir, el proyecto de renovación de Cuesta Piedra planteaba, necesitamos un centro sociocultural amplio. Dice, bueno, demolemos el edificio Vitamana y hacemos, no, pues ya lo tiene. Es decir, y si tú, no, es que estaba en mal estado, estaba muy alterado, estaba muy transformado. Si tú comparas la imagen de la fábrica Vitamana del año 35, en el momento en que, los años siguientes, al momento en que se levanta, y en su estado actual, más allá de una serie de aplacados ahí en rojo que aparecen y el rótulo aquel luminoso donde ponía Casa de Andalucía, la fábrica está igual. Es decir, a veces, digamos que tenemos que ser más imaginativos e intentar buscar soluciones integradoras y aprovechar aquellos contenedores históricos que nos pueden servir para un determinado uso. La casita a la izquierda del conjunto es un conjunto de arquitectura rural que está afectada por la variante de la TF5, es decir, el túnel que bordea los rodeos se abre justamente ahí. Yo sé que el tema del dinero es importante. Hombre, dentro de la millonada que estamos hablando, dice 50 metros más y salvamos la casa, o 20 metros más y salvamos la casa, ¿no?
no se cataloga o no se plantea la catalogación porque hay esa previsión, ¿no? O incluso un aspecto que sí se ha corregido y que a nosotros nos resultaba altamente preocupante, el antiguo almacén de la Junta de Obras del Puerto de Pintor del 1912, que el antiguo plan general planteaba una macrorotonda que enlazaba precisamente la vía de cornisa que salía precisamente por el barrio de la Alegría hacia arriba hasta conectar la laguna, y había toda una reordenación de tráfico, esa macrorotonda que estaba prevista hacía incompatible la conservación del almacén. Afortunadamente eso se ha reconducido y el almacén se va a destinar a un museo del puerto de Santa Cruz, y por lo menos hemos salvado un edificio que entendemos que es un edificio singular de los poquitos que nos van quedando de lo que fue el puerto histórico de la ciudad. Y después los criterios contradictorios. Evidentemente, detrás de estos criterios contradictorios hay algo que a veces intuyes, que a veces conoces y que a veces se te escapa completamente. Pero si tú comparas las fotos de la derecha, que son inmuebles catalogados, y comparas la foto de la izquierda, que son inmuebles no catalogados, dice, búsquenme las 7 pequeñas diferencias, porque son difíciles de encontrar, ¿no? Es decir, realmente hay ejemplos de construidos, de edificaciones, y dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Porque si realmente se desechara este tipo de lenguaje, o el criterio fuera, vale, de este lenguaje solo vamos a catalogar 50, y las otras 150 las hacemos desaparecer. Habrá que justificarlo bien, pero ni siquiera existe una justificación de ese tipo. Entonces, se plantean situaciones que no entiendes y que, desde luego, no le encontramos explicación ninguna, ¿no? El mismo racionalismo, el edificio de la derecha está catalogado y el edificio de la izquierda, en la Avenida de las Asuncionistas, un poquito más allá de enfrente del Cine Víctor, un edificio de Miguel Martín Fernández de la Torre, del que tenemos muy poquitos ejemplos racionalistas en la isla de Tenerife, aunque hemos ido descubriendo, gracias precisamente a esa revisión y ese machaque del archivo municipal, pues dice, ¿cuál es el criterio? Porque unos sí, porque otros no. La sensación es que le falta análisis. Es decir, en el fondo lo que nosotros creemos, decir, a veces habrá otros razonamientos, pero en muchos casos falta análisis, falta realmente estudio de las edificaciones a catalogar. Después hay otro factor limitante en relación con la catalogación y que a nosotros nos genera muchísimas dudas. Es decir, si tú conservas el edificio original y ese edificio ha ido transformándose a lo largo del tiempo, dices, ¿cuánto y qué tipo de cambios tiene que haber sufrido el edificio para tú decir, ya no merece la pena catalogarse, porque ni es posible la reversibilidad, ni es posible soluciones que te permitan recuperar parte de ese valor, ¿no? Y nos pasa, por ejemplo, con este caso, está en Ramón y Cajal, esquina, creo que es Benavides, creo que no estoy seguro, una de estas que vienen del otro lado, son perpendiculares a Ramón y Cajal. Si se fijan, más allá del cromatismo de la planta baja, de la fachada de la planta baja y de esas bandas horizontales que ha cambiado, el añadido que aquí se produce, aunque parece que son edificios completamente distintos, son toda esa serie de cuerpos nuevos que han surgido en la cubierta. Dice, ¿y eso es reversible? Pues no lo sé. Y estamos ante ejemplos de los que tú dices, ¿te generan dudas? Dice, todas las que quieras. Es decir, y tendremos que decidirnos. Les pongo este ejemplo, como puedo poner ejemplos de situaciones que sí son claramente reversibles, como es el caso del efecto almendrado, que evidentemente eso es un lavado de cara a la fachada y podemos recuperar lo que es la esencia de esa arquitectura tradicional, y otros ejemplos en los que la reversibilidad ya empieza a ser mucho más complicada, como por ejemplo ese garaje que le meten a esa casa a 2 alturas, alto y bajo, en arquitectura tradicional, que es un impacto importante, y catalogamos la casa con ese pepino delante, es decir, ¿es posible corregirlo? Incluso determinadas remontas, en este caso es una remonta, vamos a llamarla histórica, una remonta que se produce en los últimos 50, 60 años, no, una hora, hostia. Vale. En la que ya te planteas si realmente lo que queda del edificio de la antigua barriada Sidha de Pintor de 1900 poco, 902 o 3 creo que era, dice, ¿merece la pena realmente catalogar ese trozo de fachada que nos queda con esa remonta? Pues también es dudoso, nos genera serias dudas, ¿no? O incluso una tontería tan grande como cambiar, bueno, tontería relativa, pero quiero decir una cosa que parece que no es tan relevante como es, para nosotros sí lo es, cambiar las carpinterías de madera por carpinterías de aluminio. Es decir, cambia completamente el valor y la calidad patrimonial de los inmuebles. Dice, ¿es reversible? Sí, claro, ¿y cómo vamos a obligar al propietario que vuelva a la carpintería de madera? Ahí entraríamos en otras cuestiones que pudieran estar relacionadas con las medidas de fomento. La importancia de los interiores. Los catálogos son exteriores. Es decir, todos los catálogos municipales, bueno, todos, insisto, puede haber alguno que se me escape, pero entiéndame que es una generalización con excepciones, ¿no? Pero con carácter general, los catálogos son catálogos de exteriores. Los interiores no se han visitado en todos estos catálogos municipales que vimos. Y el interior de muchas de estas edificaciones históricas es tan interesante, lo que nos ha llegado, como
el exterior, ¿no? Incluso se han dado casos de edificaciones que han sido catalogadas integralmente sin haberlas visitado. Y dice, ¿cómo puedes hacer eso? Porque intuyes que, bueno, atendiendo a la magnificencia de la casa por fuera, dice, bueno, pues catalogación integral si no sabes cómo está por dentro. Igual está, no, el caso contrario, igual está completamente transformada y no hay nada que proteger, no hay nada que proteger por dentro. La importancia de los entornos. La ley establece la posibilidad de establecer entornos a los inmuebles catalogados, a los inmuebles incluidos en los catálogos municipales. Y hay determinados casos donde el entorno es importante. Es decir, haciendas rurales como esta, que ya aparece representado, es lo que aparece en chiquitito, aparece en la parte baja. Esto que está aquí es la... A ver, esto que está aquí es la Casa del Llano. Aparece en este grabado de Williams de principios del siglo XIX, que es esta casa que está aquí, que era una hacienda que tenía un entorno rural, un entorno en el que la vinculación de la hacienda con el espacio circundante, ese carácter rural, se puede perder, como consecuencia de que no haya un control edificatorio sobre, sobre lo que se hace alrededor. Si el resultado final para esta hacienda es que aparezca rodeada por estas edificaciones con esas volumetrías tan grandes, pues posiblemente se distorsione incluso el sentido de la propia hacienda. Insisto, son aspectos a considerar a la hora de la catalogación. Y después están las situaciones, yo puse complicadas, yo diría que casi imposibles, ¿no? ¿Qué hacemos con determinados edificios que no están en ámbitos de conjuntos históricos, sino aparecen desperdigados por la ciudad y que como consecuencia de la propia evolución urbanística nos han quedado en esta situación? Pues es complicado. Dice, ¿y qué haces? ¿Vas a catalogar esto? ¿Vas a controlar la remonta? ¿Qué tipo de remonta va a aparecer? Después, como tengo todavía un margen de unos minutos, hablaré también pondré algunos ejemplos de remonta. Son situaciones complicadas. Posiblemente, aunque puedan ser casas de cierto interés, pues estos son ejemplos que están condenados, con toda probabilidad, a no ser incluidos en el catálogo, por mucho que nos duela, porque realmente la realidad urbanística en muchas de estas situaciones ha superado a lo que es la fuerza que pueda tener el valor patrimonial. Ya no digamos ya casas terreras aisladas como estas, en las que evidentemente se las pongo a modo de testimonio. De ninguna de las maneras a nosotros se nos ocurre plantear una catalogación de inmuebles con estas características, con esta tipología, en esos entornos, digamos, ya transformados como los que nos encontramos, ¿no? Entrando también en el contenido de los catálogos, no voy a entrar porque ahí puse lo del objeto, la duda, ¿no? ¿Es objeto de reglamento realmente o merece estar en la ley? ¿No? El contenido de la memoria, cuando tú analizas el contenido de lo que debe llevar la memoria del catálogo, desde nuestro punto de vista es bastante correcto. El contenido de la normativa del catálogo entendemos que es bastante correcto. Antes ayer Argeo criticaba criterios técnicos materiales ampliaran las intervenciones. Yo creo que el problema de encorsetarnos demasiado está en cuánto grado de detalle metas en la correspondiente ficha de catálogo o en la correspondiente normativa. Es decir, posiblemente la solución, porque lo que sí parece claro, y ustedes son especialistas en temas de restauración y rehabilitación, es decir, los materiales a utilizar en rehabilitación, por ejemplo, de arquitectura tradicional o en las edificaciones de los lenguajes posteriores de finales, principios del siglo XX, si queremos hacer una correcta restauración, van a ser materiales, digamos, asimilables incluso aprovechar los que existen y en todo caso sustituirlos por materiales análogos. Entonces, a mí no me parece demasiado preocupante el haber introducido determinaciones de este tipo, siempre y cuando a la hora de la verdad seamos capaces de no encasillarnos y no meternos en callejones sin salida que nos pueden generar a problemas, pero ya trasladados a cada uno de los catálogos, ¿no? Lo mismo que el contenido de la ficha. Cuando tú analizas el contenido de la ficha te das cuenta y dices, mi madre, el contenido de la ficha es un disparate. Cuando tú analizas lo que son estas M medidas, dices, a ver, muchas de ellas se rellenan con una frase y además realmente no les hace falta nada más. Después hay una serie de apartados en los que sí se exige estudio, en los que sí se exige descripción, en los que realmente hay que profundizar. Y uno de los aspectos más complicados que después trataré es bueno, si tengo tiempo, que tampoco sé si llegaré, el tema de la documentación gráfica, las plantas, los alzados y las secciones. Pero permítame dejarle eso a posteriores. Estos son ejemplos de algunas fichas de algunos catálogos vigentes ahora mismo. Son muy simples. Pero no solamente es que la ficha sea muy simple, es que cuando te dice en la del medio, ¿no? Tipos de intervención permitidos, consolidación. Pero es que después va digamos, a la parte normativa o digamos a la parte de la memoria donde te dice, o la parte normativa, donde dice qué es la consolidación, lo que hacen es un corta-pega de lo que decía la ley del 99, que apenas decía nada. Es decir, los catálogos son manuales que tienen que ser manuales orientadores que tienen que servirles a ustedes y a los propietarios y a nosotros mismos, a las distintas administraciones, para saber hacia dónde tienen que encaminarse las intervenciones en estos edificios catalogados. Entonces, no pueden limitarse a ser unos instrumentos absolutamente parcos que tienen una interpretación muy libre, porque la interpretación libre puede llevar a conducirnos que se produzcan pérdidas
patrimoniales, sensibles y de envergadura, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de encontrar el punto intermedio. Son algunos ejemplos más de fichas actuales. Este caso es un ejemplo de una ficha del catálogo de Vilaflor, lo redactó Agustín Cabrera y Marinés de Febles, y es uno de los casos de catálogo municipal que nunca se llegó a aprobar definitivamente, está aprobado inicialmente, pero en el que vimos que efectivamente tenía aquí se lo han trabajado, es decir, los inmuebles que están trabajados no solamente en la parte descriptiva, sino también sobre todo en la parte de las intervenciones que se pueden acometer, ¿no? Y como la ley dice que es la Dirección General la que tiene que aprobar el modelo de ficha de catálogo municipal, nosotros nos hemos adelantado. Hemos elaborado un modelo de ficha basándonos en lo que dice la ley, completándonos con algunos detalles que consideramos interesantes. Ahí lo que tienen son los epígrafes, no digamos, en formato ficha. Lo hemos mandado a la Dirección General para que nos lo apruebe porque intentamos que el modelo de ficha de los catálogos municipales sea uniforme. Es decir, lo ideal sería que realmente todos los catálogos respondan a un mismo esquema, digamos, casi digamos, de aspecto, digamos, formal, pero también de contenido. No voy a entrar en los distintos apartados, pero está muy relacionado con además abarca todos los bienes. En los grados de protección, entendemos que la definición de la ley, yo creo que no ha hecho el suficiente análisis. Cuando habla de protección integral y se protege la totalidad de los elementos del inmueble y de sus espacios libres vinculados dentro de los límites de los criterios de intervención, la última parte de la frase realmente tampoco tenemos muy claro qué es lo que significa. Nosotros no conocemos, lo habrá, nosotros no conocemos ningún edificio histórico en Tenerife en la que se protejan todos sus, es que dice la totalidad de sus elementos, todo. Tabiquería, pavimento, no, será todos aquellos que tengan valor. Porque no existe, que nosotros sepamos, ningún edificio en la isla de Tenerife en la que no tenga elementos discordantes, elementos añadidos, elementos que no que se puedan, que se deban retirar porque realmente son afecciones al valor patrimonial de ese inmueble. Por eso, posiblemente el tema digamos, de la definición del grado de protección integral hubiera requerido un poquito más de esfuerzo, de trabajo y de detalle en el contenido de la ley, por lo menos, ¿no? Después, la definición del grado de protección ambiental al que suelen ir la mayor parte de los inmuebles protegidos en los distintos catálogos municipales es igualmente contradictorio. Dice, protege los elementos del inmueble que conforman su particular ambiente exterior. Vale, es un poco la sensación que nosotros tenemos del grado de protección ambiental, ¿no? La envolvente. En tanto que contribuyen al entorno urbano o rural, el que se rige en volumen, alturas generales, de forjado, cubiertas, fachadas. Muros que conforman su tipología, que no son solo exteriores, puede haberlo interiores. Patios, espacios no edificados y elementos interiores. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Cuál es la diferencia entre un grado de protección ambiental y un grado de protección integral? En el que uno lo protege todo y en el otro tú vas a ir definiendo aquellos elementos interiores y exteriores que deben ser catalogados. Pues, y después tenemos el grado de protección parcial. Nosotros el grado de protección parcial nos parece un grado de protección difícil de encajar. Es decir, cuando tú proteges, el edificio es un conjunto de elementos. Es decir, ¿qué vas a proteger? ¿Un balcón? ¿Una ventana? Es decir, puedes demoler todo y lo que haces es le encasquetas la ventana a una casa con un diseño moderno. Es decir, como que no tiene demasiado sentido los grados de protección parcial. A veces se utiliza para proteger la fachada y no proteger la cubierta y permitir las remontas. Pero a eso voy. Los tipos de intervención. Para nosotros, la clave de los catálogos son los tipos de intervención que se permiten. Es decir, de nada vale proteger un inmueble si al final los tipos de intervención te permiten transformarlo y modificarlo de tal manera que se pierda o, no que se pierda, que suponga una merma importante de esa imagen y de ese valor patrimonial. Entonces, en los distintos tipos de intervención que también son definidos en la ley, los seis primeros realmente son descripciones al uso, no tienen ningún problema, pero cuando entramos en las intervenciones, vamos a llamarlas más potentes, es decir, que pueden tener mayor repercusión en el inmueble, como son rehabilitaciones, reconstrucciones, reestructuraciones y remontas, nos damos cuenta que las tres, sobre todo reconstrucción, reestructuración y remonta, tienen un carácter excepcional. Es decir, la propia ley está reconociendo que lo que estamos convirtiendo en norma debería ser excepción. Nosotros consideramos que es un tema acertado y si Domingo me permite 3 minutos me dará tiempo porque lo que les traigo ahora son algunos ejemplos de intervenciones que con la ficha del catálogo son permitidas y la realidad es que, con la ficha de los catálogos actuales, ¿no?, son permitidas y la realidad es que pueden suponer afecciones importantes al patrimonio. Algunas claramente reversibles, como es, por ejemplo, los colores, ¿no? Colores que no son colores propios de lo que ha sido la arquitectura a la que corresponden estos edificios, o, por ejemplo, el tratamiento de las carpinterías. Cuando tú planteas, se deberán conservar las carpinterías, y dices, bueno, pero tendrás que especificar en qué consiste la conservación de las carpinterías. Es decir, lo ideal es conservar la carpintería original. Las dos carpinterías es la misma. Es decir, no solamente ha cambiado el despiece, es que incluso el tratamiento de esas carpinterías nuevas
digamos que, por lo menos es la sensación que nosotros tenemos, digamos que no ha sido posiblemente el más acertado porque entendemos que hay una merma patrimonial en cuanto a la imagen de este tipo de edificaciones. Una casa en La Laguna se corresponde, afortunadamente, ahí Beatriz Simón no tiene culpa ninguna, se corresponde a los primeros años de gestión del conjunto histórico de La Laguna, en la que una fachada protegida como la de la izquierda, con unas carpinterías que son carpinterías tipológicamente evidentes de lo que es la arquitectura tradicional, y más en el caso lagunero, digamos que al amparo del catálogo se permitió una sustitución por carpinterías que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver con lo que existía, pero es que no tiene nada que ver con la arquitectura, con las carpinterías propias de la arquitectura tradicional. Y en inmuebles de estas características, donde con independencia del interior, en el que se podrá o no haber entrado, en el que lo interesante es la tipología, el carácter de casa de alto y bajo, ¿no? Con el granero en la parte alta, si algo define el interés de esta casa, son las carpinterías de la fachada. Y las hemos alterado, ¿no? Al amparo de un catálogo. Es decir, por eso digo que tenemos que informar o esta otra casa, una casa terrera, también catalogada, en la que se corresponde con la casa en medio que aparece en la foto, ¿no? La de las dos ventanas y la puerta, que se convierte en 3 huecos verticales. Es decir, realmente hay pérdida completa. Es decir, la casa es otra cosa completamente distinta. Y insisto, esta es conforme a las determinaciones que vienen recogidas en el catálogo. Estas otras, la de abajo es el caso de Tejina, una casa terrera que también estaba catalogada, entiendo, y que se convirtió en la otra. Dice, la otra daba el pego. Dice, de hecho, cuando nosotros, no recuerdo, creo que fui yo, pasamos por ahí, oye, casa interesante para catalogar cuando estábamos haciendo la revisión. Después te das cuenta que ya estaba catalogada, pero que lo que había sufrido un cambio radical respecto a lo que era su configuración original. Estas otras son ejemplos, ¿no? Unificación de cubiertas independientes en una hacienda situada en Los Realejos, unificaron completamente la cubierta, cambios, digamos, en el esquema tipológico importante. Casas catalogadas en las que se protegía la fachada de las carpinterías. En este caso, no, perdón, se protegía la fachada, pero digamos que la normativa del catálogo te permitía el resquicio de poder introducir carpinterías aluminio, con lo cual, desde nuestro punto de vista, supone también mermas del valor patrimonial de inmuebles, los problemas que suponen los cerramientos de los patios. Ahí tenemos una discusión importante con muchos de ustedes, en algunos casos los vemos, en otros casos no los vemos tanto. ¿Hasta qué punto el cerramiento de los patios que te permite ganar un espacio habitable, cómodo y en el que puedes ampliar tu programa de necesidades? Y por otro lado, el impacto que esa estructura nueva que aparece puede generar sobre la imagen que tiene en este caso, por ejemplo, la arquitectura tradicional. Las puertas de garaje es no técnico, propietario. Con muchísima frecuencia, no, la casa es catalogada, la casa tiene valor. ¿Le puedo abrir una puerta de garaje? En nuestra arquitectura, en el 90 y muchos % de los inmuebles a catalogar o con valor patrimonial, abrir una puerta de garaje en una fachada que suele ser el elemento, digamos, diferenciador, el que le otorga el valor patrimonial mayoritariamente, pues supone transformar completamente la fachada, ¿no? Y por lo tanto supone una merma importante del valor patrimonial. Este caso es muy largo, ¿no? Y después sí quería centrarme en el tema de las remontas porque posiblemente sea uno de los temas, digamos, más contundentes en relación con la imagen y el valor patrimonial de los inmuebles. Esto es una remonta histórica, es decir, realmente esto es una remonta que se hizo, además se hizo intentando un lenguaje imitativo que es tan dañino como cualquier otro. Es decir, el intentar hacer una remonta reciente imitando lo que había antes, intentando introducir el mismo lenguaje, es lo último que se puede, lo último que se debería hacer en patrimonio, porque lo que hace es que el edificio pierda autenticidad. Estamos metiendo confusión, estamos metiendo engaño y realmente estamos desvirtuando lo que era la realidad patrimonial de este inmueble. Un detalle está muy relacionado con una cosa que también comentó Argeo cuando dice, es que con la ley actual posiblemente yo en una parcela en la que tengo un edificio a catalogar incluso integralmente, incluso tenga un espacio libre, que también voy a dejarlo como espacio libre porque también lo protejo, posiblemente con la ley actual las intervenciones de obra nueva no serían posibles. La lectura que nosotros hacemos de lo que dice el catálogo es que estas intervenciones que señalan se refieren a intervenciones que se realicen en las partes catalogadas del inmueble. Es decir, en aquellos espacios no catalogados y no protegidos existe libertad absoluta. Hay casos, pero en general y sobre todo en edificación cerrada, digamos entre medianeras, de edificios patrimoniales, normalmente, y insisto que habrá excepciones,
incluso en los propios proyectos te das cuenta de que la parte más interesante y más importante de los inmuebles, la que tiene valor patrimonial, suele ser la primera crujía, la segunda crujía. Si se genera un patio, posiblemente las crujías que delimitan el patio, pero a medida que vas avanzando hacia la parte posterior de la parcela, es decir, las construcciones que hay no tienen realmente un interés para catalogación. Por lo tanto, en este caso que tengo puesto aquí, que es una casa racionalista de Emilio Calzadilla, es decir, el cuerpo de interés, según proyecto, es este, pero todos estos añadidos, es decir, ahí puedes hacer remontas, pero es que ni siquiera está sujeto a catálogo. Otra cosa es que la parcela donde se inscribe el edificio catalogado, es decir, es completa. Pero las intervenciones a las que se está refiriendo la ley en cuanto a que tienen que tener carácter excepcional, se está refiriendo, por lo menos así lo interpretamos nosotros, a la parte catalogada del inmueble en todo caso, pero nunca a la totalidad de un inmueble donde hay partes que tienen interés y hay otras que no tienen absoluto interés, y ahí tendría que existir libertad absoluta para intervenir conforme a lo que establezca la normativa urbanística, ¿no? Y después tenemos ejemplos de remontas. Insisto que desde el punto de vista de su calidad arquitectónica, nosotros no entramos a hablar de la calidad de los proyectos. Nosotros solo analizamos este tipo de intervenciones en relación con la afección que entendemos que se puede producir al patrimonio, pero en absoluto en relación con la calidad de proyecto como tal, Dios nos libre, ¿no? Pero si nos fijamos en el caso de la izquierda, que son dos casas terreras, bueno, una alta y bajo con granero arriba y otra que estaban catalogadas a pesar del estado de conservación, conforme al plan general, conforme al plan especial se permite esta remonta, incluso en algún caso decapitando la cubierta de teja de la casa alto y bajo. Y la solución, aunque digamos que la remonta esté inacabada, y creo, de hecho, sigue inacabada, el planteamiento que nosotros seguimos para saber si hemos acertado con una remonta o no es, vale, imaginémonos que esta edificación, tal como era originalmente, no estuviera catalogada, no se había hecho catálogo. Nosotros, a día de hoy, con esa remonta, ¿catalogaríamos algo de esa fachada o de esa edificación? Si la respuesta es que no, es que nos hemos equivocado en la intervención. Y evidentemente nosotros, en nuestra unidad, intentamos que todas las cuestiones salgan por común acuerdo, y cuando hay discrepancia incluso por mayoría, es decir, no se trata de decisión de cada uno de los técnicos, pero yo sí diría que yo al menos estas dos edificaciones yo no las catalogaría a día de hoy en el estado en el que están, ¿no? Porque algunas veces las remontas y las partes conservadas nos llevan a unas situaciones en las que cuando solo dejas la fachada, al final, si se fijan en el estado original, más allá de la demolición de la Casa Verde de la izquierda, que creo que fue un error, claramente, si se fijan en la de la derecha, donde está el rótulo ese, perdón, tengo las lentillas de lejos, no sé lo que lee, pero vamos, el rótulo, ¿no? La banderola esa en negro. Si se fijan, era una edificación en lenguaje ecléctico que tenía una remonta retranqueada, hecha hace años, y lo que se planteó fue una remodelación de eso. De tal manera que solo se conservó la fachada, bueno, parte de la fachada, porque el parapeto con la rejería superior es eliminado. Pero al final, incluso, digamos, obviando ese asunto, la fachada se ha convertido en un póster, es una fotografía, es una lámina fotográfica que se ha anclado a una edificación completa nueva, que es esa edificación con esos paneles acristalados. Al final se convierte casi como en esas obras que estás interviniendo en edificios históricos y como las tienes que tapar por fuera le pones una reproducción de lo que hay detrás, pues casi es lo mismo. Nosotros entendemos que de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha, entendemos que una remonta como la de la izquierda es una remonta asumible, con ese recanteo, con ese retranqueo, digamos, manteniendo físicamente, materialmente, manteniendo la configuración volumétrica original de este tipo de edificaciones tan singulares, se ha perdido con la solución de la derecha. Entendemos que no ha sido posiblemente la solución más acertada, ¿no? Les traigo algunos ejemplos de remontas, algunas relativamente recientes, insisto. Aquí no solamente es la remonta, aquí también se han intervenido en carpintería. Y como consecuencia de estas intervenciones más potentes de remonta, muchas veces perdemos el valor patrimonial. De hecho, nosotros este inmueble de Emilio Calzadilla con esquina Santa Rosa de Lima, que era el de la izquierda, que evidentemente es un proyecto extraordinario, proyecto incluso a mí me gusta, me parece un edificio fantástico. Ahora, desde el punto de vista patrimonial, es un edificio que, desde luego, nosotros no propondríamos a catalogar. Entendemos que muchos de los elementos definidores que justificaban su posible catalogación se han perdido como consecuencia de la intervención, ¿no? Hay algunos ejemplos más, pero no quiero terminar. Otro tanto las ampliaciones, ¿no? Es decir, no solamente es la remonta en altura, sino cuando estamos hablando de edificaciones aisladas, las ampliaciones, digamos que van completando conforme a un programa de necesidades y que van planteándose posibles añadidos, incluso en un lenguaje distinto, pero que realmente el contraste, entendemos que en muchas ocasiones, no digo que no pueda haber soluciones acortadas, en algunas soluciones puede ser excesivo. Está la Casa Doña Sista, esto es un proyecto inicial que el ayuntamiento descartó
la foto de la izquierda es la fachada principal, a la vía, la que era la antigua, bueno, la calle Real, y lo otro es la fachada trasera. La fachada trasera tiene una serie de elementos discordantes que son corregibles y podemos recuperar una fachada trasera que daba a la antigua huerta y jardines de la Casa Doña Sista, que eran extraordinarios, aunque hoy se hayan perdido, pero como fachada trasera es una fachada interesante dentro de un ejemplo de arquitectura tradicional volumétricamente potente, ¿no? Y el proyecto planteaba una nueva, en lenguaje contemporáneo, es decir, conforme a lo que plantean las caras, es decir, en ese sentido no entramos en eso, pero era, a nuestro juicio, era un proyecto desmesurado que abrazaba por la parte, abrazaba con Z por la parte de atrás el edificio antiguo y realmente lo transformaba porque perdíamos uno de sus elementos significativos, que era la fachada trasera. Claro, la pregunta, la excusa era, es que el ayuntamiento es un edificio municipal, es que yo necesito una biblioteca, una sala de exposiciones, una sala de charlas, una sala. Necesito no sé qué, necesito una oficina, y dice, necesito un programa de necesidades que no me cabe en el volumen original de la Casa Doña Sista, claro, lo tengo que ampliar. Dice, no. A lo mejor tenemos que empezar a plantear una cosa que ya se la he empezado a oír decir a Beatriz Simón, nosotros la venimos diciendo desde hace tiempo, y yo se lo he empezado a decir a ella en relación con la laguna, y es que el programa de necesidades, el uso, tiene que estar supeditado al edificio y no al revés. Es decir, si el programa de necesidades y el uso que yo pretendo implica un crecimiento desmesurado y una pérdida, digamos, de lo que es la identidad patrimonial de inmuebles, te has equivocado de inmueble. A lo mejor lo que hay que buscar es otro. Y lo usarás para otras cuestiones que estén más dimensionadas respecto a la capacidad que tiene el inmueble tradicional de resistir con su imagen tradicional, con su imagen histórica, ¿no? Y después las aberraciones. Esto era una fachada catalogada. Bueno, ¿qué está catalogado? La fachada. Vale, conservo la fachada, hago una especie de arco de triunfo, demuelo la casa y construyo la nueva edificación 6 metros más atrás. Claro, a mí, como, digamos, como iba a decir, como que vengo del mundo de las humanidades y la historia, ya me resulta chocante. Yo no sé, a ustedes que son técnicos de la edificación y que están muy acostumbrados a trabajar en rehabilitación y restauración de edificios históricos en los que se protege la fachada, a mí, sinceramente, si a mí me parece, no sé lo que opinarán, pero a mí esta solución me parece aberrante. Es decir, es un cumplimiento estricto al pie de la letra de la ley, ¿no? Yo protejo la fachada. La podías haber dejado ahí y podías haber dejado un solar. Me lo parece, ¿no? Y por eso me parece una solución que desde luego no debería ser aceptada, ¿no? Y hablando, insisto, y vuelvo otra vez, no soy jurista, no soy urbanista, pero una de las cuestiones que se me planteó en relación con el problema que podía suponer para determinados edificios a catalogar la pérdida de aprovechamiento urbanístico era la posibilidad de compensar ese aprovechamiento urbanístico siempre y cuando la parcela donde se ubicaba lo admitiera. Es verdad que hay muchísimos casos en los que no. La persona que sabe de esto, ¿no?, me dijo que eso en todo caso solo se podía hacer a través del plan general, pero también le consulté si era viable lo que se nos había ocurrido, ¿no? Es decir, esta es el mismo edificio, ¿no? Si se fijan, la parte protegida es esta. Aunque sean dos edificaciones distintas, es decir, ahora mismo son del mismo titular y aquí tenemos un solar que no hay nada de interés. Digo, la pregunta que hacía, insisto, desde una cierta ignorancia, porque no soy especialista en tema, ¿por qué el número de alturas en una manzana tiene que ser el mismo? Y la pregunta es, dice, hombre, por un lado, para que el aprovechamiento urbanístico sea el mismo. Digo, vale. Pero cuando el aprovechamiento urbanístico ya lo estás limitando, porque aquí, si planteáramos el tipo de intervenciones permitidas, vamos a suponer que permitiríamos una remonta, pero una remonta retranqueada, queramos o no, si realmente queremos una solución que patrimonialmente al menos no suponga una difuminación de lo que es el edificio original, va a haber una pérdida de aprovechamiento. Pregunta, ¿cabría la posibilidad de que en un edificio como esto, en el que la altura máxima no sé cuántos son, vamos a suponer que son 7 alturas, en las partes no interesantes del solar, en vez de 7 pudiera llegar a 9? Y de alguna manera se compensara la pérdida de aprovechamiento, a pesar de que en la imagen, pues hablo de imagen porque no sé si también el objetivo de que todas las alturas sean iguales es buscar una cierta armonía de manzana. Que si lo es, entiendo que es mucho más importante precisamente el tratar de corregir y compensar esta pérdida de aprovechamiento, la posibilidad de en aquellas partes de la parcela no catalogadas y sin interés, la posibilidad de ser más generosos en el aprovechamiento urbanístico para tratar de compensar esto. Yo con los técnicos, con los arquitectos, algunos de ellos del Cabildo con bastante experiencia en temas de urbanismo, consultado
Dije, oye, pues no parece ningún disparate. Pero es verdad que cuando lo consulté con gente de un ayuntamiento, dice, sí, pero siempre a través del plan general, con lo cual el catálogo solo no puede hacerlo. Razón de más para decir, es que a lo mejor a la hora de establecer las catalogaciones, evidentemente tenemos que ir de la mano del planeamiento, porque no solamente estamos ordenando ese edificio concreto, es que lo lógico es que hagamos un análisis de manzana. Cuanto más, cuanto en ese mismo edificio pueden aparecer, no uno, sino pueden aparecer varios edificios catalogados dentro de la misma manzana. Lo digo como planteamiento, incluso como los PAMU, los programas de actuación en el medio urbano, que es una figura que introduce la ley del suelo, y que son digamos que son modificaciones de planeamiento por causas sobrevenidas. Una causa sobrevenida puede ser precisamente la catalogación. No sé si los PAMU tienen capacidad jurídica para llegar a modificar determinados parámetros urbanísticos, pero podría ser una vía de estudio si por ahí podríamos a lo mejor corregir y tratar de compensar, por un lado, la protección de determinados inmuebles con el compensar esa pérdida de aprovechamiento urbanístico que se puede producir, ¿no? Y termino, intento ir, si me dejan 5 minutos, termino, es decir, ¿cómo planteamos la redacción del catálogo? Nosotros entendemos que primero, evidentemente, prospectando el territorio, bueno, el catálogo porque tiene una parte de arqueología y etnografía, pero también de arquitectura, prospectar el patrimonio arquitectónico de cada uno de los municipios, hacer un inventario previo, es decir, lo que nosotros hemos empezado a hacer, que es decir, todo aquello que huela a patrimonio, lo fichamos. ¿Significa que se va a catalogar todo? En absoluto. Significa que ese va a ser, digamos, el punto de partida para nuestro estudio para empezar a discriminar, ¿no? Para eso tenemos herramientas fundamentales, la planimetría, igual que la fotografía antigua, que nos permite ir conociendo cómo han evolucionado los edificios desde una fábrica anterior o desde el momento en el que son proyectados. En el tema de la ficha de catálogo, el tema de la planimetría. Uno de los problemas más gordos, y nos lo comentan los ayuntamientos, Beatriz lo dijo también ayer, es el tema de los planos. La ley exige planos de planta, alzado y secciones. Y la parte más cara y la parte más laboriosa de hacer una ficha de catálogo. Bueno, pues a lo mejor podemos plantearnos sustituir soluciones de ese tipo que son laboriosas por fotogrametría en 3D. El otro día, en una visita a una gran casona, un arquitecto nos planteó que estos estudios fotogramétricos se pueden resolver en periodos relativamente cortos. Y tenemos la nube de puntos, es decir, lo que no hacemos es volcarla en unos planos de plantas secciones. Tenemos la nube de puntos que puede servirnos de cara al futuro a posibles intervenciones. Y tenemos ahí contenida, en esa nube de puntos, tenemos la representación gráfica, digamos, del exterior y del interior del inmueble. Puede ser una solución. Hay otras alternativas, que ahora se lo planteo, porque está relacionado con los inmuebles no visitados. Esto está muy relacionado con lo que planteó la opción de la laguna, que suele ser una protección integral preventiva hasta que pueda visitarlo y elabore la ficha, o la opción de la Orotava, que es la del plan director de restauración o de rehabilitación, en la que, digamos que una vez planteado ese documento exhaustivo, una vez has podido entrar en la casa, además, digamos que la documentación planimétrica la aporta el propietario, pues realmente es el propio consejo el que decide si el tipo de protección que se le va a otorgar y los elementos a proteger son los adecuados y la intervención que se va a realizar es adecuada. Pero Argeo juega con ventaja. Claro, Argeo juega con ventaja. El modelo fantástico. Está muy bien. Incluso sortear el informe favorable del Cabildo, no pasa nada. Pero claro, insisto, Argeo juega con ventaja porque primero, el redactor o los redactores del plan especial son técnicos competentes, primera ventaja. Segunda ventaja, el Ayuntamiento de Orotava tiene una oficina técnica específica de gestión del patrimonio que tiene un historiador absolutamente competente y un arquitecto que sabe de patrimonio. Y encima tienen un consejo municipal al que han conseguido que se lleven todos los asuntos y que está formado por técnicos que también tienen cualificación. Con lo cual, digamos que tenemos una serie de garantías que nos permiten asegurar que, aunque no hayamos podido visitar esa ordenación diferida, porque no es de hacerse una ordenación posterior a través de esos planes, tienes garantizado que es difícil que te equivoques. Salvo que sea un tema complicado en el que haya discrepancias, no te vas a equivocar pegado. Insisto, la Orotava es una excepción. Es decir, en La Laguna, Beatriz Simón, digamos que tiene también un equipo potente. A mi juicio, adolece la falta de un historiador. Y esto no es una cuestión de corporativismo. Es que creo que la visión del historiador es importante. La misma que el arquitecto. Es decir, a nadie en nuestro cabildo se le ocurre que la Oficina de Patrimonio Histórico no tenga arquitecto. Es un disparate. Pero sí que entendemos que tiene que haber un equipo multidisciplinar. Pero en el resto de los municipios de la isla no existe. No hay equipo, ni se les espera. A pesar de que la ley plantee, y la Dirección General lo dice, plantee que en aquellos ayuntamientos que tengan conjuntos históricos,
debería existir un consejo municipal. Si quieres, municipal o comarcal, en el caso de que sea un ayuntamiento pequeñito que no tenga capacidad para eso, y tienen que existir unidades de patrimonio con equipos multidisciplinares. Y si el ayuntamiento no puede, debía ser la dirección general la que aportara el presupuesto necesario para que esas unidades de patrimonio empezaran a funcionar. Pero la realidad es que, es verdad, han pasado 3 años, la realidad es que ni está ni se les espera. Y por eso tenemos que tener otros mecanismos. Es decir, posiblemente el plan director pueda ser una buena solución, pero es necesario que en ese plan director, digamos, que opine más gente. Es decir, cuando tú tienes garantizado, en el caso de la Orotava, tienes garantizado que los equipos que van a informar y que van a opinar sobre eso tienen solvencia absoluta, no tienes ningún problema. Pero si no lo tienes, tienes que ponerlo. De alguna manera tendremos que buscar la solución, ¿no? Y lo último que les pongo es la velocidad versus documentación exhaustiva. Los plazos nos comen. El patrimonio arquitectónico está en riesgo y si no se hacen los catálogos se van a perder. Y nosotros entendemos, y esto es conversaciones que he tenido con los juristas, que si en un momento dado tú tienes que primar que salga un catálogo que no tenga toda la documentación que te exige la ley, tú motivadamente puedes justificar que ese catálogo salga sin tener la totalidad del contenido. Porque la alternativa es que el catálogo no salga y que el patrimonio arquitectónico municipal se vea en peligro. Jurídicamente, los juristas, por lo menos de nuestro servicio, ven un argumento de este tipo. Deberíamos plantearnos, a lo mejor deberíamos plantearnos, para facilitar y para darle celeridad a la redacción de los catálogos, la posibilidad de que, evidentemente, salga con un contenido mínimo, que salga con todas las seguridades, machacar mucho el tema de las intervenciones, el grado de protección, elementos a proteger, elementos discordantes, y hay otra serie de circunstancias que pudiéramos prescindir de eso. Beatriz Simón, si me oye, me mata, porque ella, y yo también opino como ella, el tema de la planimetría es fundamental, pero si la planimetría va a ser un obstáculo para asegurar la protección, igual la tenemos que sacrificar. Porque igual no solamente es una cuestión de dotación económica, puede ser una cuestión de tiempo en la realización de todas las fichas de los catálogos, sobre todo si estamos hablando de municipios grandes. Y si digo que estamos haciendo un esfuerzo de hacer un manual de catalogación, es decir, hacer un esquema de catálogo en cuanto a, no solo en epígrafe, incluso a contenido, porque la realidad es que incluso hay determinaciones de intervención respecto, por ejemplo, a la arquitectura tradicional, que son de cajón y que son válidas para cualquier ejemplo de arquitectura tradicional y que son universales dentro del ámbito del municipio de la isla y podríamos incluirlas en la parte normativa y las excepciones que pueda hacer a esa normativa individual, genérica, la establecemos a través de la ficha individual. El papel de los consejos municipales nos parece fundamental, sobre todo que estén compuestos y que tengan una representación de técnicos que dominen esta materia. Y después hay una cuestión que es fundamental, las medidas de fomento. Es decir, si nosotros solo vamos a centrarnos en las labores de policía, y por labores de policía se entienden labores de autorización, informes, licencias, de control y demás, el patrimonio está perdido. Es decir, rehabilitar patrimonio es caro. Y de hecho, buena parte de los edificios que se están arruinando es consecuencia de que los propietarios no tienen capacidad para eso. Medidas de fomento. El IBI, ayudas directas, ayudas indirectas, en forma de... a mí me sorprendió que en Baleares, en Menorca, los molinos de viento, y no recuerdo otra serie de elementos etnográficos que eran de propiedad privada, el propio Consell de la isla de Menorca, digamos que a través de planes de empleo, contrata a desempleados con especialidad en albañilería, en carpintería y demás, para restaurar al menos los exteriores. Dice, los exteriores no son suficientes, iguales, pero bueno, podemos ir dándole pequeños lavados de cara y podemos ir ayudando a esos propietarios. Incluso ahora que está de moda las placas fotovoltaicas y que las administraciones están empezando a colocar en las cubiertas y en los inmuebles placas fotovoltaicas con un excedente eléctrico, bueno, como medida de fomento vamos a plantearnos la posibilidad de que la electricidad a partir de esa energía limpia y suministrada por el ayuntamiento y a modo de fomento pueda ser gratis para los propietarios de los edificios. No lo sé. Yo creo que en las medidas de fomento hay que ser imaginativo. Y aunque lo he dejado para el final, me parece que es lo más importante. Porque solo fomentando la conservación del patrimonio y solo convenciendo a los propietarios de que igual no ganas la rentabilidad que podrías ganar de otra manera, pero puedes sacar tus pequeños beneficios, a lo mejor no resulta, digamos, la visión tan negativa que se tiene de los catálogos y de tener un edificio catalogado, igual la empezamos a corregir. Y termino con esto. La gestión del catálogo, una vez aprobado, es estrictamente municipal. Nosotros desaparecemos, hablo del Cabildo, evidentemente de la Administración Autonómica. La importancia de las unidades de patrimonio, lo que les he comentado, ya me he adelantado. La importancia de los consejos municipales, si se quiere, de ámbito comarcal, igual que las unidades de patrimonio. La ley admite que en aquellos municipios pequeños que por su propia, digamos, estructura orgánica, administrativa, no tengan capacidad ni tengan medios, la posibilidad de que la comarca de Abona tenga una unidad de patrimonio intermunicipal que abarque desde Fasnia
hasta San Miguel o hasta Adeje. Y que de alguna manera esa unidad se encargue de todas aquellas intervenciones de control, de gestión de lo que puede ser el patrimonio de esos 6, 7 municipios. Y lo mismo para consejos municipales de carácter intermunicipal. Y con esto termino. Muchísimas gracias por la atención y de verdad que ha sido un placer estar con ustedes aquí y en este sitio también, que por cierto me estoy estrenando, era un reto y bueno, espero que por lo menos haya sido a satisfacción de ustedes.